Si se cumplen las previsiones, todo apunta a que este va a ser un verano de récord para el turismo. Las agencias de viajes calculan hasta un 15% más de reservas que el año pasado. Saludamos ya a José Manuel Lastra, que es vicepresidente ejecutivo de SEAF, la Confederación Española de Agencias de Viaje. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarles. Bueno, señor Lastra, por los datos turísticos hemos ya superado las cifras previas a la pandemia. La recuperación ya es una realidad. Hablamos incluso de verano de récord. ¿Era lo previsto o les ha sorprendido en cierta medida? Bueno, la verdad es que sí, que nos sorprende en positivo. Las expectativas que teníamos era que a lo largo del año 23 empezaríamos a recuperar las cifras y los niveles de facturación y de empleo que tuvimos antes de la pandemia. El año 2019 para el sector de las agencias de viajes fue un año de récord, tanto en facturación como en empleo, como decía, y esperamos que a lo largo del 2023, pero más bien a finales del último trimestre o incluso el primer trimestre del año 2024, fuera cuando recuperáramos la normalidad absoluta. Bueno, dicha normalidad se ha adelantado, lo cual, como no puede ser de otra manera, lo vemos con total y absoluta alegría. Las expectativas, como bien decía, bueno, pues hay estudios internos que hablan de aproximadamente entre un 10-15% de incremento de la facturación. Los datos oficiales, los que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, nos dice que respecto al año 22 el crecimiento del sector de las agencias de viajes es de un 39%, pero es que respecto al año 2019 esos mismos datos arrojan un crecimiento del 13%. Es decir, estamos creciendo en 2 dígitos respecto a la etapa anterior a la pandemia y, como decía, eso nos llena de alegría. ¿Han recuperado ya el 100% de la actividad en las agencias de viaje? Sí, efectivamente. Como digo, bueno, evidentemente esto va también por especializaciones, ¿no? No funcionan igual todas las ramas, las diferentes ramas en las que se mueve el sector de las agencias de viajes, pero la mayoría de dichas ramas se han recuperado en su totalidad y, como digo, incluso superando en porcentajes importantes lo que era el nivel de actividad anterior a la pandemia. Yo creo que bueno, esto está motivado por 2 cuestiones. Por un lado, está muy claro que la ciudadanía tenía un deseo ferviente de volver a recuperar todas las actividades ligadas con los viajes y el turismo que se habían visto mermadas, cercenadas o incluso eliminadas durante mucho tiempo de la pandemia, y eso generaba una voluntad o un deseo firme que en el momento en el que ya la normalidad es total y absoluta, pues se pone de manifiesto. Y después, por otro lado, me atrevo a decir, siempre lo digo con humildad, pero con contundencia, que las agencias de viajes hemos salido reforzados de la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque hemos sido un sector que hemos sabido adaptarnos adecuadamente a unas circunstancias muy adversas, que hemos estado a la altura de las circunstancias, siempre muy cerca de nuestros clientes, sobre todo en aquellos primeros días de marzo del año 2020, cuando se daban, como decía, circunstancias tremendamente especiales, y yo creo que ese nivel de asesoramiento, esos atributos de seguridad, de cercanía, de resolución de incidencias antes, durante y después del viaje, son atributos, como digo, que están muy valorados por los clientes, y eso ha hecho que el sector de las agencias de viajes salgamos reforzados tras los duros tiempos de la pandemia. De media, ¿en qué cifras de ocupación nos vamos a mover? ¿Cuáles van a ser las semanas con mayor actividad? Bueno, evidentemente está claro que, como bien sabemos, el mes de agosto es el mes por antonomasia en el que viajan los españoles. Por supuesto, también el mes de julio estamos ya inmersos dentro de lo que es el mes de julio, y estamos viendo cómo los diferentes lugares de la geografía nacional, sobre todo aquellos que tienen que ver con los litorales, ¿no? A nivel, por supuesto, insular, tanto Baleares como su tierra, como Canarias, y después dentro de la península, Andalucía, toda la zona del Levante, desde Cataluña, Valencia, Murcia, por supuesto también lo que es el litoral norte, están teniendo niveles de ocupación muy importantes, niveles de ocupación que superan el 80%. Posiblemente el pico más alto lo veamos en la primera quincena de agosto, pero, como digo, tanto en el mes de julio como durante todo el mes de agosto esperamos que se tengan niveles de ocupación que superen al menos en un par de puntos las cifras anteriores a la pandemia. Y para los que deciden salir de España, ¿cuáles son los destinos preferidos? Pues volvemos a encontrarnos con una serie de destinos, por así decirlo, clásicos, entre comillas, ¿no? Que los españoles siempre recurren mucho a ellos, como puede ser Caribe. El tema de los cruceros vuelve a tener una importante demanda. Los cruceros tanto marítimos como cruceros fluviales. A nivel de capitales europeas,
digamos que en esta fecha se realizan muchos circuitos, mientras que en lo que es la temporada de otoño, primavera, pues se hacen escapadas a las capitales, a las principales capitales europeas, pues ahora se realizan circuitos más completos por los países, que le digo, circuitos por Italia, circuitos por Centro Europa, circuitos por Escocia. Estados Unidos sigue siendo un destino que ha tenido un incremento muy importante de la demanda y se realizan cada vez más viajes para visitar Nueva York y lo que es la zona de la costa este, como realizar también saltos hacia California y la costa oeste. Asia es un continente que tardó mucho más en recuperarse, en recuperar la actividad turística, pero ahora está muy pujante y son muchos los españoles que están decidiendo realizar esos viajes que tuvieron que aplazar, pues para viajar a Tailandia, para viajar a Vietnam, a Camboya, a Indonesia. La verdad, como digo, son destinos que están teniendo un alto nivel de demanda. Dentro de Europa, como decía anteriormente, lo que son los circuitos dentro de España, por supuesto, también se realizan muchos circuitos. Nuestro país vecino, Portugal, también es un destino muy demandado. La verdad es que está habiendo una variedad de destinos muy amplia, lo cual demuestra, como decía anteriormente, pues tanto la pujanza del sector de las agencias de viaje como el ferviente deseo del ciudadano por salir de vacaciones. Nosotros siempre entendemos que el viajar y el realizar unas vacaciones es una actividad absolutamente recomendable, que mejora tanto la salud física como la mental, y entendemos que después de los tiempos tan duros que hemos pasado entre los años 20 y 22 ya nos merecemos unas vacaciones interesantes. ¿Y cuánto se han encarecido las vacaciones? ¿Los viajeros están recortando la estancia por ese aumento de precios? Bueno, pues nos encontramos con todas las situaciones, y las agencias de viajes o los agentes de viajes que son los expertos pues en realizar todas las actividades vinculadas con las vacaciones son los que se ponen a disposición del viajero, pues para tratar de amoldarse adecuadamente a su bolsillo. Es cierto, no podemos olvidar, no podemos decir lo contrario, de que los precios han subido dentro de un entorno de inflación generalizada y dentro también de una presión de la demanda que incide directamente sobre la oferta y, en este caso, sobre los precios. La valoración que hacemos es que los precios están subiendo entre un 10 y un 15% aproximadamente. En los últimos tiempos quizás nos hayamos encontrado con con una incidencia a la baja en ese sentido, y creo que el último estudio de Línea hablaba de que los precios de las estancias hoteleras, la subida era del 8% aproximadamente, pero bueno, por línea media sí nos estamos encontrando con una subida de entre el 10 y el 15%. Eso está haciendo que se reduzcan las estancias. No es una inercia generalizada que nos estemos encontrando, pero sí es cierto que hay determinados casos en los que es así, y como decía anteriormente, los agentes de viajes lo que hacemos es tratar de ponernos a disposición, como no puede ser de otra manera, de nuestros clientes, para siempre ofrecerles la mejor oferta acorde a los gustos, a los deseos y a los bolsillos. Pues José Manuel Lastra, vicepresidente ejecutivo de SEAP, la Confederación Española de Agencias de Viajes. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.